La teoría de la espiral del silencio nace a raíz de las elecciones presidenciales de Alemania en 1965. Neil Newman y sus colaboradores se preguntan en estas fechas el por qué un partido político empieza a remontar en sus votantes en tan poco tiempo. Desde un inicio se había llegado a la conclusión de que era un efecto de la opinión pública. En las elecciones de 1972 permitieron a Neil Newman realizar una investigación por medio de un cuestionario especialmente diseñado para recoger o recolectar una clase de observaciones que se necesitaban. Se presentó una hipótesis que comprendía el pensamiento de las personas en ese entonces. Se concluyó que el miedo al aislamiento social, las personas tienden a manifestar sus opiniones en público en función si perciben un apoyo mayoritario o no, lo que es la idea principal de la espiral del silencio. Neil Newman entiende la opinión pública como el conjunto de opiniones que pueden expresarse en público sin aislarse y que tienen un fuerte carácter moral acerca de aquello que es aprobado o no por el resto de la sociedad. El espiral del silencio es una teoría creada por Elizabeth Noel Newman que habla acerca de la opinión pública como control social. La gente decide no hablar por miedo a ser exiliados o juzgados. La sociedad amenaza con exiliar a aquellas personas que no piensan de la misma forma. Elizabeth Noel Newman fue una politóloga alemana la cual estudió periodismo con Emil Dobat en Berlín, filósofa en Königsberg e historia en Múnich, en Estados Unidos. La alemana amplió sus estudios de periodismo en la Universidad de Missouri a principios de la Segunda Guerra Mundial. Se doctoró en periodismo en 1939. Fue profesora emérita de la Universidad de Magunsaya y su contribución más famosa es el modelo de la espiral del silencio, una teoría sobre cómo la percepción de la opinión pública puede influir en el comportamiento de un individuo. ¿Qué estudia esta teoría? En primera parte tenemos la idea de que la opinión pública es el control social. Se dice que la opinión pública es un conjunto de opiniones que pueden ser tomadas en cuenta o pueden ser exiliadas y totalmente aisladas. También tenemos que el miedo al rechazo es de todos los individuos. Todos los individuos tienen cierto miedo al rechazo y tienen la necesidad de pertenecer. Otro punto a tratar es que todo el mundo puede percibir el clima de opinión de su entorno. Y por último, si la opinión no es la misma, la gente decide guardársela y callarla, mientras que si la opinión suele ser de la misma forma que los otros individuos, la gente tiende a expresarla de mayor forma. Los fenómenos que estudia y cómo los estudia. El primer fenómeno que estudia es el miedo al aislamiento, en el cual se investiga por medio de encuestas que son diseñadas para obtener los datos requeridos. También se desarrolla una metodología para las encuestas demoscópicas. Neil Newman diseña unas preguntas específicas conocidas como el test de la amenaza. Al crear una situación en la que el entrevistado se debe o bien incorporar la amenaza del aislamiento o bien preguntarle directamente acerca de los castigos sociales que está compuesta. De este modo se pretende si los individuos son conscientes de los comportamientos que conllevan mayor riesgo de aislamiento social. En el segundo fenómeno que se estudia es el de la opinión pública. A la hora de investigar empíricamente cómo perciben los individuos el clima de opinión, Neil Newman, siguiendo la metodología de las encuestas demoscópicas, la principal herramienta que se utilizó consta de dos preguntas. Primero, preguntar al entrevistado su propia opinión respecto al tema y luego preguntarle acerca de cuál cree que sería la opinión de la mayoría de las personas respecto a este tema. Otras de las herramientas más utilizadas es la de preguntar acerca del futuro. Como un ejemplo sería, tal como están las cosas, ¿qué piensa usted? ¿Cómo serían las opiniones dentro de un año? ¿O habrá más o menos gente que hay hoy a favor de un tema en específico?
teoría de la espiral del silencio se basa en una serie de hipótesis, entre ellas podemos encontrar cómo la mayoría de las personas tenemos aislamiento social. También en consecuencia observamos comportamientos de otras personas. La espiral del silencio lo que hace es favorecer una de las opiniones que existen al respecto, cumpliendo el rol de integración. De las características habladas anteriormente podemos agregar que la espiral del silencio se genera cuando la persona tiene una opinión divergente y escucha a otra persona defendiendo de forma ferviente el punto de vista mayoritario y queda reforzada de nuevo cada vez que esto vuelve a suceder. Así nos sentimos como reprimidos de hablar de este tipo de cosas y pues reprimidos de expresar pues nuestra opinión, que es minoritaria. En cuanto más popular se hace la opinión, pues es más dominante. Los medios de comunicación de masas son una herramienta fundamental en el desarrollo de los espirales del silencio, ya que pues esto no solo se debe coger diferentes puntos de vista mayoritarios, sino también influye en el gran número de personas que pueden generar opiniones mayoritarias y también crean las espirales del silencio correspondientes. Primero tratan de identificar las ideas para luego poder sumarse a la opinión mayoritaria. En este caso, primero tratan de identificar muy bien las estructuras de las ideas para luego poder identificarse con la opinión mayoritaria. Un ejemplo de las redes sociales. Las redes sociales van tan regidas como a nuestra vida y que siempre la implementamos tanto como en nuestra opinión, nos dejamos llevar mucho, digamos, de los noticieros amarillistas. O sea, lo que les digo, siempre tenemos una opinión y la reforzamos para poder encajar con la opinión mayoritaria. Entonces es muy difícil porque pues de todas formas nos consta que nosotros no somos capaces como de formar nuestra propia opinión. Nosotros mismos somos quienes limitamos nuestra opinión, ya que por miedo a ser juzgados o por ya como reforzar más la opinión mayoritaria para poder encajar ahí, lo único que hacemos es limitarnos a nuestro pensamiento, a lo que en realidad sentimos, a cómo vemos la situación, solo por dejarnos llevar de noticias amarillistas, de lo que vemos por redes sociales, de las opiniones de las demás personas. Tiene la visión de un mundo que mantiene a la minoría aislada de la sociedad por las diferentes opiniones que pueden llegar a tener. En este caso, se establece que un mundo igualitario debería de considerar que todas las personas tienen un derecho a pensar y manifestar su opinión pública, tanto si es aceptable como si no lo es. Los siguientes factores son los que pueden llegar a afectar a un grupo de personas que serían aisladas, como las personas minoritarias. El miedo al aislamiento, la percepción de un clima de opinión, la voluntad de expresar las opiniones o permanecer en silencio. Eso funcionaría como un todo. Esos elementos son los que se deberían de cambiar para que todos gocemos de un mundo en equilibrio y en igualdad.